chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy vamos a aprender el segundo ejercicio de gases ideales. En la figura 1 vemos que el globo de nitrógeno tiene una capacidad de 10 decímetros cúbicos y a la vez contiene 14 gramos de nitrógeno a 27 grados centígrados, mientras que el recipiente de oxígeno tiene una capacidad de 5 decímetros cúbicos igual a 27 grados centígrados. Lo que se nos pide calcular es la densidad del oxígeno en la condición de la figura número 1 y el inciso B nos dice que calculemos si el oxígeno se comprime a calcular el volumen 2 de nitrógeno. Bien, lo primero que debemos hacer para la figura número 1 aplicamos el principio de Pascal. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Que la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. Entonces, lo que debemos hacer ahora es trabajar con la ley de gases, con la ley combinada, que nos dice que la presión va a ser por el volumen, va a ser igual al número de moles por la constante R por la temperatura. Entonces, para la presión A, para el punto A, la presión va a ser del oxígeno. Entonces, despejamos presión primero. Presión va a ser igual al número de moles por R por T dividido entre el volumen. Entonces, el número de moles que vamos a tener en A va a ser el número de moles de oxígeno por la constante R por la temperatura dividido entre el volumen del oxígeno. Esto lo igualamos a la presión en B. La presión del punto B, vemos que no hay ninguna presión manométrica, entonces va a ser netamente la presión del nitrógeno. Entonces va a ser lo mismo, número de moles del nitrógeno por la constante R por la temperatura dividido entre el volumen del nitrógeno. Muy bien, vemos que la temperatura es constante para todo el sistema 1, entonces temperatura se simplifica con temperatura y la constante R también se simplifica. Lo que nos queda un total de el número de moles del oxígeno dividido entre el volumen del oxígeno es igual al número de moles del nitrógeno entre el volumen del nitrógeno. Recordemos que el número de moles se puede escribir de la siguiente manera: masa dividido entre el peso molecular. Entonces, si reemplazamos esta ecuación, vamos a tener lo siguiente, que la masa del oxígeno dividido entre el peso molecular del oxígeno por el volumen del oxígeno va a ser igual a la masa del nitrógeno dividido entre el peso molecular del nitrógeno por el volumen del nitrógeno. Entonces, ahora vemos cuáles son las variables que tenemos. Masa de oxígeno no tenemos. Peso molecular del oxígeno es un dato que siempre debemos tener en cuenta, que son 32 gramos por mol. Es 32 porque se trata de oxígeno gaseoso. Para el nitrógeno es lo mismo, que tenemos 28 gramos por mol. El volumen del oxígeno tenemos, volumen del nitrógeno tenemos. Pero ¿cómo vamos a trabajar en esta manera? Como nos pide densidad del oxígeno, masa de oxígeno entre volumen del oxígeno, se vuelve densidad del oxígeno. Pasamos 32 a multiplicar. 32 gramos mol del oxígeno por la masa del nitrógeno. La masa del nitrógeno nos dice que son 14 gramos. 14 gramos dividido entre 28 gramos mol, que es el peso molecular del nitrógeno, multiplicado por el volumen del nitrógeno, que nos dice que son 10 decímetros cúbicos. ¿A qué es igual 10 decímetros cúbicos? Los decímetros cúbicos son iguales a litro. Entonces tenemos un volumen de 10 litros. Entonces lo que nos queda, gramos mol se simplifica y nos da un total de densidad del oxígeno igual a 1.6
gramos por litro. La densidad para gases siempre va a ser expresada en gramos sobre litro. Una vez hallada la densidad del oxígeno en la figura número 1, lo que pasamos a hallar es la presión del oxígeno utilizando la fórmula. Presión del oxígeno en la figura 1 va a ser igual, utilizamos esta fórmula que ya le hemos demostrado en un video anterior, donde es 1.6 gramos por litro, que es la densidad del oxígeno, en la figura 1 por la constante R, que son 0,082 atmósferas por litro dividido entre Kelvin por mol multiplicado por la temperatura. La temperatura nos dice que son 27 grados centígrados, que son iguales a 300 Kelvin. Entonces multiplicado por 300 Kelvin dividido entre el peso molecular del oxígeno, que son 32 gramos por mol, porque se trata del oxígeno gaseoso. Entonces, la presión del oxígeno en el estado número 1, vemos que mol con mol se simplifica, gramos con gramos, litro con litro, Kelvin con Kelvin. Entonces, la unidad nos queda netamente en atmósferas y el resultado es igual a 1,23 atmósferas, que es la presión del oxígeno en el estado número 1. Muy bien, ¿por qué hemos sacado este resultado? Ahora ya estamos en el inciso B, que nos pide hallar el volumen de nitrógeno final después de que se hace una compresión y el líquido X sube una determinada longitud. Entonces, como nos dice el principio de Pascal, que la presión en A va a ser igual a la presión en B, vamos a volver a hacer lo mismo para el inciso B. Entonces tenemos que la presión en A va a ser igual a la presión en B. Entonces, la presión en A va a ser la nueva presión del oxígeno en el estado 2. Presión de oxígeno en el estado 2 va a ser igual a... ¿Cuál es la presión en B? La presión en B va a ser la altura que debemos sacar del líquido X, una altura X más la presión que ejerce el nitrógeno. Entonces va a ser una presión del nitrógeno en la figura 2. Vemos que ahora tenemos un diferente sistema de ecuaciones. Entonces lo primero que debemos hacer es empezar a hallar las diferentes presiones. Primero vamos a empezar con la presión del oxígeno. Como se trata de un proceso isotérmico, utilizamos la ecuación de presión por volumen igual a presión por volumen, que es constante, del estado 1 hacia el estado 2, esto para el oxígeno. Entonces, tenemos la presión 1 del oxígeno, sí, tenemos el volumen 1 del oxígeno, tenemos el volumen 2 del oxígeno que nos dan 3.33 litros, sí. Entonces, lo que pasamos a hallar es la presión del oxígeno en el tanque 2, que va a ser igual a la presión del oxígeno en el tanque 1 por el volumen 1 dividido entre el volumen 2. Entonces, la presión del oxígeno en 2 va a ser igual a la presión del oxígeno 1. Hemos sacado que era 1.23 atmósferas multiplicado por el volumen 1 del oxígeno. Hemos dicho que son 5 decímetros y los decímetros son iguales a litro. Entonces son 5 litros dividido entre el volumen 2 del oxígeno, que son 3.33 litros. Entonces, lo que nos da un resultado de la presión del oxígeno en el tanque 2 igual a 1.85 atmósferas. Y ese es nuestro primer resultado para reemplazar en la fórmula principal.
Como ya tenemos la presión del oxígeno en el tanque 2 hallado, entonces pasamos a hallar la presión del líquido X. ¿Cómo hallamos la presión del líquido X? Hemos visto en un video anterior que nos debemos armar un triangulito con el ángulo. Entonces hemos dicho que el seno del ángulo alfa va a ser igual a la altura sobre la longitud del líquido. Eso nos da un valor de la altura del líquido X va a ser igual a la longitud por el seno del ángulo que lo compone. Entonces vamos a pasar a hallar directamente la altura de mercurio. Entonces la fórmula era la densidad del líquido X por la altura del líquido X va a ser igual a la densidad del mercurio por la altura del mercurio. Como ya tenemos la altura del líquido X y vamos a reemplazar acá directamente, despejamos la altura de mercurio que va a ser la densidad del líquido X por altura del líquido X que es igual a la longitud del líquido X por el seno de alfa dividido entre la densidad del mercurio. Y eso nos debe dar un valor de altura de mercurio va a ser igual la densidad del líquido X. Nos dice que son 0,82 gramos sobre centímetro cúbico. Por la longitud del líquido X son 481 centímetros. Por el seno del ángulo son 45 grados. Entonces, 45 grados, todo dividido entre la densidad del mercurio, que hemos dicho que son 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Gramos centímetro cúbico se simplifica y nos queda un resultado de la altura de mercurio, que son 20,51 centímetros de ¿qué? De mercurio. ¿Cómo transformamos esto a milímetros de mercurio? Son 205,1 milímetros de mercurio. Como la presión del oxígeno está en atmósferas, transformamos a atmósferas. La altura de mercurio son 205,1 milímetros de mercurio. Y sabemos que por cada 760 milímetros de mercurio existe una atmósfera de presión. Entonces, el resultado que tenemos es igual a 0,27 atmósferas. Y esa es la presión que ejerce el líquido en el sistema. Ahora que ya tenemos la presión del oxígeno en la figura 2 y la presión que ejerce el líquido X, o sea su altura, pasamos a despejar la presión del nitrógeno. La presión del nitrógeno en el sistema 2 va a ser igual a la presión del oxígeno en 2 menos la altura del líquido X. Entonces la presión del nitrógeno va a ser igual a 1,85 atmósferas menos 0,27 atmósferas de presión, dándonos un total de la presión del nitrógeno igual a 1,58 atmósferas de presión, que es la presión que ejerce el nitrógeno en la burbuja número 2. Entonces, utilizando la ley combinada, la ley de estado, la presión por el volumen va a ser igual al número de moles de R y T. Entonces, la presión va a ser del nitrógeno en el estado 2, el volumen también. Como tenemos como incógnita el volumen del nitrógeno en 2, va a ser igual al número de moles por la constante R por la temperatura dividido entre la presión de nitrógeno en el tanque 2. Entonces, ¿qué nos queda? Debemos desglosar todavía este valor, ya que no tenemos el número de moles del nitrógeno. Entonces, el volumen del nitrógeno en el
tanque 2 va a ser igual, número de moles es la masa del nitrógeno dividido entre el peso molecular del nitrógeno, multiplicado por la constante R por T dividido entre la presión del nitrógeno, que nos da igual, este tiene un valor de 14 gramos, y el peso molecular del nitrógeno hemos dicho que es 28 gramos mol porque se trata de un gas. Entonces reemplazamos todo eso y nos va a dar un total de 14 gramos multiplicado por la constante R, que es 0.082 atmósferas por litro dividido entre Kelvin por mol multiplicado por la temperatura. Como tenemos una temperatura en general, igual se mantienen los 300 Kelvin. Todo eso dividido entre el peso molecular del nitrógeno, que son 28 gramos mol, por la presión del nitrógeno, que nos salía 1.58 atmósferas. Simplificamos las unidades, mol con mol, gramo, gramo, Kelvin con Kelvin, y nos queda solamente litros. Entonces, el volumen final del nitrógeno en el tanque 2 nos da un valor de 7.78 litros. Entonces, este es el resultado final de nuestro inciso B.